Bueno, en esta sala vamos a encontrar el traje de San Benito, el traje que tenía que utilizar el acusado en la ceremonia del auto de fe, el cual también fue utilizado como un castigo espiritual. Los inquisidores le decían al acusado que se vistiera de esta manera por un tiempo determinado, podía ser 1, 2 o 3 meses, y que el acusado se paseara por toda la ciudad. Esto iba a servir para que la gente del pueblo reconociera de que la persona se había reconciliado con la iglesia. El aspa en el pecho era la cruz de San Andrés, que simbolizaba que la persona tenía una religión desviada. También estamos tratando de darle a conocer a las personas que las personas de color también fueron juzgadas por este tribunal. Únicamente los indígenas no fueron juzgados por el tribunal de la Inquisición. En 250 años, el Tribunal de la Santa Inquisición procesó a 1.526 personas y compadecieron 1.477, de las cuales entre 80 y 90 fueron torturadas y 32 condenadas a muerte. Bueno, aquí nos encontramos en la sala de torturas, pero este cuarto de la casa no es el original. El cuarto original fue quemado en 1813. Acá todos los instrumentos son copia. El cuarto original fue mucho más pequeño, solo había una mesa y solo era torturado un acusado a la vez. También iba a ingresar un doctor para verificar que en esta sala no se produjera derramamiento de sangre. Las torturas siempre dependían de la condición física del acusado. La persona que tenemos aquí a mi mano derecha es el verdugo, el encargado de hacer operar los instrumentos de tortura. Él estaba encapuchado para evitar las represalias del acusado o de sus familiares. Mayormente el Tribunal de la Inquisición tenía que rentar a un miembro de las autoridades civiles, ya que nadie del pueblo se ofrecía voluntariamente para ser uno. El factor determinante para que se produjera una condena de muerte era la persistencia del hereje en su posición. La pena del acusado podía ser conmutada si éste se arrepentía aunque fuese minutos antes de proceder con la sentencia. El tribunal no condenaba directamente a muerte a ningún reo. En tales casos, las sentencias dictadas por los inquisidores pasaban a los jueces reales ordinarios, quienes impondrían la pena según las leyes civiles. Bueno, acá vamos a encontrar el garrote español, una pena de muerte. En esta sí el acusado iba a ser estrangulado y después iba a ser quemado en la hoguera, pero ya sin vida. ¿Por qué? Él era un reincidente, había cometido la misma falta, él ya no tenía perdón. De las 32 personas que se quemaron en la hoguera acá en el Perú, 16 se quemaron con vida y el resto se quemó ya sin vida. A pesar de ser una institución encargada de juzgar delitos, el tribunal no era visto con malos ojos en la época. En realidad la gente no le tenía miedo, sino le tenía respeto, cariño, y para qué, era una institución bastante popular en su época de mayor dureza, en su época de apogeo. Es bien curioso que en el siglo XVI-XVII, el apogeo de la Inquisición en las Indias, la Inquisición fuera una institución no cuestionada, y cuando está en absoluta decadencia, débil y sin mayores sanciones ni procesos, y de hecho cuando no hay ninguna condena a muerte, es cuando se le cuestiona. Entender el Tribunal de la Santa Inquisición nos lleva a entender la época y la forma de vida que se vivía en la América española. En primer lugar, nos sirve para entender una época y una institución que tuvo dimensiones, podríamos decir, mundiales. La Inquisición española, recordemos, funciona en la península ibérica, pero también en lo que ahora es México y más allá de lo que es México, Centroamérica y Sudamérica. Y en otros países hubo otros tribunales inquisitoriales. Entonces, estamos hablando de una de las instituciones más significativas y de una proyección en el tiempo que dura más de 3 siglos. Entonces, estamos hablando de una institución que en su época fue muy importante. Que como toda institución puede ser criticada desde la óptica contemporánea, eso es cierto, pero también podríamos criticar a los médicos de esa época, a los abogados de esa época, a los constructores de la misma época, y también hallaríamos que comparado con la medicina de nuestro tiempo, por ejemplo, los más ilustres médicos del siglo XIX terminarían siendo en nuestra época unos bárbaros o unos salvajes. La historia se ha encargado de criticar duramente al tribunal y de crear historias en torno a este.
En muchos lugares se ha mostrado a la Santa Inquisición como un tribunal encargado de la quema de brujas, pero la verdad es que esta práctica fue prohibida en el virreinato americano. ¿Cómo la gente no va a tener visiones distorsionadas? Si, por solamente poner un ejemplo, todos hemos visto películas en el cine, en la televisión, en que salen inquisidores quemando brujas, y la realidad es que la Inquisición española prohíbe la quema de brujas, no la practica. Y gracias a la existencia de la Inquisición en América española no se queman brujas, como sí sucedería en Norteamérica protestante, con, por ejemplo, las brujas de Salem. En Inglaterra se calcula que más de 50.000 supuestas brujas fueron quemadas vivas, y en Alemania protestantes más de 100.000. En realidad en España, gracias a la Inquisición, nos salvamos de la quema de brujas, como sostienen autores que no tienen nada de católicos como Tuberville, y lo sostuvo desde mediados del siglo XX. Otro aspecto positivo, la sanción a la bigamia. Recordemos que en aquella época esto benefició sobre todo a las mujeres, las cuales estaban exceptuadas del sistema educativo y prácticamente solamente se criaban para ser esposas o para ser monjas. Mientras que en el caso de la bigamia, normalmente cometida por hombres que al abandonar a sus mujeres también abandonan a la prole, las esposas podían acudir a la protección de los inquisidores, denunciar a sus esposos que terminarían condenados a trabajos forzados y los bienes pasarían a las manos de la mujer para su mantenimiento y el de sus hijos. Entonces, es bien importante destacar que en una época en que la mujer no tuvo leyes que la protegieran y su condición era desgraciadamente muy inferior a la del hombre en términos sociales y educativos, bueno, la institución que la protegió fue la Inquisición. Y también otra figura interesante, que en el caso de los religiosos que acosaran sexualmente a sus feligreses en el acto de confesión, es decir, un más religioso que cometiera esto, se le llamaba solicitantes en confesión. Y en la época de la Inquisición, el acoso sexual era sancionado severamente, con penas muy duras. Y es interesante que en el caso de los tribunales civiles, en el caso peruano, recién a partir del año 2000 tenemos leyes que sancionan este tipo de delitos. Es decir, que en muchas cosas los inquisidores se adelantan a su época. Y entre una de ellas es también en el sistema penal del mundo contemporáneo. De la Inquisición viene el agente fiscal. Del agente fiscal como una persona que es el titular de la acción penal, totalmente distinta a los jueces, que son los que procesan o enjuician, que en el caso del tribunal serían los inquisidores. Y ese sistema penal inventado por la Inquisición se extendió al mundo entero y perdura hasta nuestros días, aún en Estados Unidos, aún en los países orientales o en cualquier parte del mundo. El sistema inquisitorial es el que perdura en nuestros días en el derecho contemporáneo. Al hablar de la Santa Inquisición, también debemos hablar de errores. Por ello, el mismo Juan Pablo II criticó a los inquisidores que utilizaron la intolerancia y hasta la violencia en el servicio de la verdad. En la Jornada del Perdón del Año Santo del 2000, el Sumo Pontífice pidió perdón en nombre de la Iglesia por este y otros errores cometidos durante la historia. En el aspecto negativo, por supuesto, no hay que omitirlo. Desgraciadamente, lo más negativo del tribunal fue haber institucionalizado la intolerancia religiosa, o sea, le dio una forma legal, una forma procesal, pero la hizo perdurar en el tiempo. Pero también hay que recordar otras cosas, que abolida la Inquisición, otras intolerancias persisten en el mundo entero. A veces son políticas, a veces son raciales, a veces son culturales, y generalmente son económicas, cuando una persona por ser afortunada o ser rica menosprecia a la gente que no lo es, o cuando en el sistema político-económico esto sucede. Los errores del Tribunal de la Santa Inquisición se fueron distorsionando y aumentando durante la historia, creándose así toda una leyenda negra. En realidad más que una son varias leyendas negras. En primer lugar porque las grandes potencias del mundo occidental eran España católica e Inglaterra protestante. Entonces mutuamente se denigraban y se inventaban historias e historietas en torno a diferentes aspectos curiosos de cada uno de los países, sea católico o sea protestante. Comprenderemos que la Inquisición, y sobre todo por su secreto inquisitorial, se prestaba a todo tipo de suposiciones, y en realidad gran parte de los escritos contra la Inquisición son hechos por gente que solamente se imaginaba cosas, mas no así que se documentase de hechos reales. Entonces las leyendas negras comenzaron muy antiguamente, se multiplicaron en la época de la emancipación o la independencia del Perú, a raíz de que todo lo español comenzó a ser visto como malo, y por supuesto nuevamente el Santo Oficio
fue reinterpretado por los ideólogos del siglo XIX y sucesivamente luego por una historiografía marxista que la ridiculizó bastante, pero hoy en día es vista en cambio como un órgano de control social muy semejante a los órganos de control social que el mundo entero tiene sin excepción aún en nuestros días, ¿no? La historia está llena de personajes, instituciones y hechos que han dado luces pero también sombras a la humanidad. No se puede decir que la Inquisición fue una institución totalmente positiva para la historia, pero teñirla de negro no es solo cerrarse a los aspectos positivos, sino ante la lección que ésta nos deja.